Voy a continuar con el análisis de algunos fragmentos de Heráclito y quisiera en esta ocasión profundizar, como ya mencioné en otro momento, en los fragmentos 1 y 2, y los voy a ir relacionando con el fragmento 80 para empezar a ver lo que para Heráclito significa este logos, este principio rector que subyace a todo lo real, y que el filósofo lo va a expresar diciendo que todas las cosas son una. Esta noción de que todas las cosas son una sola es la que nos lleva a la noción crucial de logos, en la que me quiero detener un poco ahora. Y para eso vamos a ver justamente el fragmento 1, que como ya mencioné en otro video, daba inicio de forma indiscutible al libro de Heráclito. Acá quiero hacer, ya que menciono el tema del libro de Heráclito, una aclaración. Hay algunos autores, como por ejemplo Kirk, que han puesto en tela de juicio que Heráclito hubiese escrito un libro. Según él, las enseñanzas de Heráclito debieron difundirse de manera oral y después algún discípulo, algún seguidor se ocupó de recopilarlas, de juntarlas, pero de ninguna manera Heráclito escribió un libro o un tratado. Esto es según Kirk. El tema es que hay muchos testimonios que dicen justamente lo contrario. Por ejemplo, Aristóteles, él hace alusión al libro de Heráclito. Yo en lo particular quiero, o prefiero, mejor dicho, seguir hablando del libro de Heráclito de la misma forma que hicieron los grandes filósofos de la antigüedad, los cuales justamente estaban mucho más cerca en tiempo y espacio de este filósofo, de Heráclito de Éfeso. Vamos al fragmento 1. Este fragmento nos viene de la mano de Aristóteles, quien, como ya mencioné, al parecer tendría en su biblioteca el libro de Heráclito. Allí Aristóteles va a escribir lo siguiente. Aunque este discurso existe siempre, acordate este siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído, pues aun cuando todo sucede conforme a este discurso, parecen no tener experiencia entendiéndolo. Sin embargo, de palabras y obras, tales como las que yo expongo, distinguiendo cada cosa según su naturaleza y exhibo como es, pero el resto de los hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despierto, de la misma manera que les pasa inadvertido cuanto hacen durmiendo. Esto es lo que va a escribir Heráclito, testimoniando, copiando de forma expresa lo que en el inicio del libro de Heráclito va a estar apareciendo. Cuando Aristóteles testimonia que con estas palabras comienza el texto de Heráclito, le reprocha la sintaxis ambigua del adverbio siempre que dice que te recuerdes, que justamente aparece en la primera frase, te la vuelvo a mencionar. Aunque este discurso existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo. El adverbio siempre, en este caso, está en una posición sintáctica que uno no sabe si lo que dice Heráclito es que el discurso existe siempre o que los hombres siempre parecen incapaces de comprenderlo. Seguimos en presencia de una anfibología deliberada, una ambigüedad que se manifiesta desde el fragmento 1. ¿Por qué? Porque justamente este siempre, ubicado en el medio de la frase, busca jugar con la mente de nosotros como interlocutores. Busca hacernos cosquillas intelectuales e invitarnos a pensar. Lo que quiere decir nuestro filósofo es que el logos existe siempre y además hay una permanente y eterna incapacidad humana para comprenderlo. Está Heráclito reprochando a los hombres, a los seres humanos, el hecho de que el discurso existe siempre, pero a pesar de eso, hay una incapacidad muy marcada de los seres humanos de poder comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. Y esto justamente es lo que nos tiene que llamar la atención. A ver, que Heráclito le reproche a su audiencia
la incapacidad de comprender su discurso una vez que lo han oído, tiene sentido. Como decir, yo les hablo y ustedes no me entienden, pero primero me tienen que haber escuchado. El tema es que acá Heráclito estaría reconociendo que cuando expresa su discurso, la mayoría es incapaz de elevarse a la comprensión de su verdadero sentido. Pero acá el tema es otro. ¿Puede pretender Heráclito que la mayoría tenga una comprensión del discurso antes de haberlo oído? Esto es raro, o por lo menos paradójico, porque no puedo reprochar a mi audiencia una incomprensión de un discurso antes de que me hayan oído. Sí lo puedo hacer una vez que lo hayan oído. Ahora bien, ese discurso de Heráclito no hace otra cosa que discurrir sobre un discurso que está íncito en la realidad o permanece a las cosas mismas. Heráclito solo se está esforzando por hacer audible algo que ya está desde antes. Solamente por eso se puede entender esto que dice acá, que es paradójico, el reprochar a alguien la incomprensión de un discurso antes de haberlo oído por primera vez. El discurso de Heráclito no dice nada nuevo, sino que intenta reflejar o exhibir la discursividad de las cosas mismas, el discurrir de las cosas mismas. Está jugando con la ambivalencia del logos, que no solo es su propio discurso, su propia palabra, sino también es el discurso de las cosas mismas, el discurrir de las cosas mismas. La realidad para Heráclito es un discurso porque es un discurrir. La realidad discurre, como discurre un orador cuando habla, pero en este caso la realidad es la que habla de forma inaudible y como dije, Heráclito busca de alguna forma hacerla audible. Él es un vocero del logos, un portavoz del discurso de la realidad. Toda la realidad se da conforme a este logos que existe siempre, aunque los seres humanos se encuentran siempre en un estado de incomprensión. Esto es muy afín a la afirmación de que todo responde a un designio, a un plan. Esto es tras la multiplicidad de cosas inconexas, de cosas visibles que se nos presentan, tenemos que esforzarnos por ver una unidad, y esa unidad está dada porque todas las cosas, en definitiva, se dan en conformidad con este logos. El hecho de que todo suceda conforme al logos justifica que en el fragmento 2, Heráclito hable del logos como lo común. Allí va a decir, mientras mi discurso es común, la mayoría vive como si tuviera una mente propia. Parecería que Heráclito desconfía de la posibilidad de tener discernimiento propio. Todo conocimiento digno de este nombre, del término conocimiento, toda sabiduría que uno se precie de tener, sería deudora de este logos. Por eso la expresión, aunque este logos es común, es decir, rige para todos, los seres humanos se hacen la ilusión de que adquieren un conocimiento o un discernimiento propio. Hay un contraste entre lo propio y lo común. La afirmación de que el logos es común aparece en varios fragmentos inclusive. Y de hecho estaría explicada en lo que estamos diciendo justamente ahora, ¿no? Podría ser una buena explicación de que el logos es común porque todo sucede conforme a este designio, a este principio rector. He traducido de alguna manera el término mente propia, vertiendo la noción griega de phronesis, que también puede traducirse por inteligencia, por discernimiento. Son lícitas estas traducciones. Y de hecho así se traduce el mismo término en otros contextos. El contraste claro ahí es entre lo común y lo propio, lo privado, en griego idion.
Lo privado es siempre subestimado para Heráclito frente a lo común, ¿sí? Incluso hay siempre una exhortación a seguir en Heráclito lo común. Hay otra idea en Heráclito que quisiera profundizar, esta idea de que todo sucede conforme a este logos. Si vamos por un momento al fragmento 80, aparece una idea similar. Hay que saber que la guerra es común y que la justicia es lucha y que todo sucede por lucha y necesidad. Este fragmento es por demás interesante porque la afirmación de que la guerra es común, si lo unimos a la afirmación que aparece en más de un fragmento de que el logos es común, nos está dando la pauta de que el término logos y el término guerra, polemos, están apuntando todos los cañones a lo mismo. Vamos bien encaminados si entendemos que polemos es un nombre para el logos que nos permite entender de qué manera opera el logos según Heráclito, en el conjunto de la realidad. Hasta ahora sabemos que todo sucede conforme al logos, pero este fragmento utiliza una expresión similar y nos dice que todo sucede por lucha y necesidad. Términos como lucha o discordia, en griego se dice eris, y guerra, polemos, son claves, a mi entender, porque nos permiten acercarnos a la noción que explica de qué manera opera el logos. Ya hablamos que lo sabio o la sabiduría es un principio que subyace a las cosas mismas y que este principio es una armonía. No una armonía cualquiera, sino una armonía de opuestos. Quiero detenerme un poco en eso. Que todo sucede conforme al logos o que el logos es común, si lo vinculamos a lo que se menciona en el fragmento 80, que vincula la noción de común a la noción de guerra y a la noción de disputa, nos da la pauta de que el logos de Heráclito unifica, armoniza, pero no es una armonía de factores neutros, sino de factores hostiles o factores opuestos. Y cuando decimos que es una armonía de factores opuestos, lo que queremos significar es que esta armonía, la que justamente está hablando Heráclito, de que es un ensamble, una conexión de tensiones opuestas. No es la armonía o unidad de tensiones que se han sintetizado. No se trata de la armonía de factores cuya oposición y guerra ha sido superada, sino que es una armonía de tensiones que se mantienen opuestas y en conflicto. No hay en la dialéctica de Heráclito síntesis de opuestos. Eso es algo que vieron Platón y Aristóteles y es algo que también en muchos comentarios sobre la concepción heraclítea del logos está marcada. Pero, y esto es a mi humilde parecer, parecería corrientemente que está sugiriendo algo que es bastante ajeno, ¿sí?, a la intención de lo que quiere decir Heráclito, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos al término griego armonía, que va a significar conexión o ensamble, y de hecho el verbo harmoto tiene un montón de significados de uso corriente. Por ejemplo, es un término que se utiliza en Homero para describir el ensamble de una pieza de carpintería. Pero también va a tener un sentido musical. ¿Sí? El término armonía va a tener sentido musical en Homero. Y se usa también en un sentido figurado, que podríamos llamarlo social, o un sentido humano, antropológico, para hablar de armonizar tensiones o ensamblar un pacto entre partes hostiles. La particularidad de Heráclito es que se sirve de este término, del término armonía, que tiene estos significados, un sentido físico
material, un significado musical y un significado social, y le da un sentido nuevo para designar o describir el ensamble cósmico, donde todo lo que hay queda descrito como una unidad de tensiones en conflictos, no una unidad de tensiones que dejaron de ser tales. Para comprender mejor esto, vamos a tener que profundizar o comparar con el fragmento 51, pero sobre el fragmento 51 y esta profundización que vamos a hacer, lo vamos a dejar para el próximo video. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, si todavía no lo hiciste, y que puedas seguirme en otras redes sociales como Facebook, Instagram, y de esa forma estar conectados. Pero no te olvides, hace clic en suscribirte, apretá la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Te espero en el próximo video.